La naturaleza pecaminosa del hombre le lleva a veces a querer ganar puntos ante Dios. Parece olvidar que nada de lo que hagamos para agradarle se acercará lo más mínimo al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Por eso es absurdo pretender mejorar una obra perfecta ensuciándola con nuestras propias justicias o méritos. Este es el problema del legalismo que ataca a la Iglesia desde dentro, porque el legalismo religioso no es querer seguir la voluntad de Dios expresada en su palabra, sino apartar la gracia para añadir al consumado es del Calvario una serie de reglas humanas que deshonran el sacrificio de Cristo en la cruz. Este legalismo provoca consecuencias muy negativas en la Iglesia y que pretendo explicar a continuación a través de varios puntos. El primero de ellos lo podemos titular Obedece por gracia, no por obligación. No son pocos los hermanos a los que parece preocuparles más el hecho de que, por ejemplo, otros no se congreguen en vez de ocuparse en su propia santificación. Porque es cierto que tener comunión en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es un mandato del Señor, pero no para ser cumplido de manera forzada, sino por gracia y con gozo. Y esto es algo que solo Dios puede concederte cuando se lo pides. Es decir, somos siervos en obediencia por amor y agradecimiento, porque lo contrario sería incurrir en un evidente legalismo religioso de fatales consecuencias en la vida del creyente que lo practica, al llenar su corazón de orgullo frente a la humildad que otorga la gracia, para avergonzarnos por lo que Cristo tuvo que hacer por nosotros y ser agradecidos. Porque el orgullo del legalismo te hace creer que eres bueno haciendo cosas aunque no las sientas con gozo, como por ejemplo congregarte. Y te hace mirar al otro hermano desde un pedestal de superioridad moral, tal y como explicó Jesús en la parábola del fariseo y publicano en Lucas 18, versículos 9 al 14. En resumen, obediencia sí, pero por gracia, no por obligación. El siguiente punto negativo del legalismo lo podemos titular ¿por qué me siento frustrado? Cuando el hombre intenta cumplir con las obligaciones de la ley de Dios en base a sus propios méritos o fuerzas, pronto es consciente de que no puede. Solo quien es un fariseo o hipócrita puede engañarse a sí mismo o intentar engañar a los demás para hacer creer lo perfecto que es ante Dios. Pero sabemos por Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Por eso aquella imposibilidad de cumplir en la carne provoca frustración en el ser humano y por tanto carencia de gozo. De ahí que solo se pueda obedecer con gozo a través de la gracia, ya que como escribe Pablo en Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero esta gracia no puede ser usada como excusa para pecar, como también revela Romanos 6, versículos 1 y 2. La gracia bien entendida produce gozo al liberarnos de la carga de tener que hacer las cosas en base a nuestras propias fuerzas, sabiendo que es Dios quien pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, como explica Pablo en Filipenses 2:13. Es su misericordia que cada mañana nos es dada, según Lamentaciones 3:23, por lo tanto, cada mañana pidamos misericordia. Un tercer punto que tiene que ver con el legalismo es que la santidad jamás pone condiciones. Es decir, saber que somos salvos por la gracia de Dios y no en base a nuestros méritos u obras, nos proporciona la paz que descansa en la soberanía de Dios al ser el único responsable de ella. Pero también otorga el gozo que nos lleva al contentamiento a pesar de las dificultades. No se trata de estar todo el día sonriendo, sino de caminar tranquilo por la vida, sintiendo que tu voluntad está alineada con la de Dios. Esto es vivir en la gracia, ese gozo de la salvación por el que clamaba David en el Salmo 51:12. Esto es lo más alejado del legalismo que espera recibir en virtud de la buena conducta lo que cree que le debe dar el Señor. Porque por la gracia nuestra buena conducta es fruto de querer agradar al que nos salvó con independencia de que nos dé o no lo que queremos. Es decir, Dios no nos debe nada, hagamos lo que hagamos y por muy bueno que sea. En definitiva, el legalismo intenta manipular a Dios para rechazar su soberanía, pero la santidad jamás le pone condiciones y lo acepta todo de Él,
nos guste o no. Y por último, todo legalismo puede provocar división en la Iglesia. Esto es algo contra lo que Pablo tuvo que luchar, según vemos en Colosenses 2, versículos 16 al 23, ya que algunos hermanos pretendían ser mejores que los demás en base al cumplimiento de ciertas normas ajenas al Evangelio, alimentando con ello su vanidad. Pero además del envanecimiento se producía el juicio sobre los demás que no hacían lo mismo que ellos, por lo que la Iglesia se dividía. Es por ello que Pablo insiste en repetirles que nadie les engañe por medio de filosofías, tradiciones de hombres o principios de este mundo, versículo 8, y que nadie les juzgue por ello, según el versículo 16. Por lo tanto, y para acabar, tengamos cuidado con el legalismo que a veces va penetrando en nuestros corazones y en las iglesias sin que nos demos cuenta. Porque como nos dice Pablo en Colosenses 2:10, nosotros ya estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén.